Hola amigos y amigas de YouTube. El día de hoy vamos a ver la introducción al modelo OSI. El modelo OSI viene de las siglas en inglés Open System Interconnection, o sea, interconexión de sistemas abiertos. Es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o redes de computadoras. Fue creado en la década de 1980 por la Organización Internacional de Normalización ISO. Recuerda que ISO se encarga también de diseñar las normas de certificación de estándares de calidad como la ISO 9001, 2008, etc. o normas ambientales. Veamos los antecedentes. A inicios de la década de 1980, el desarrollo de las redes informáticas y su expansión arrojó la necesidad de interconectar los sistemas provenientes de diversos orígenes, o las redes que estos formaban y mantenían. En estas épocas existía, además del estándar Ethernet, otro estándar muy importante como el Token Ring, que ya no es muy conocido. OSI surge como una solución a este problema. De este modo, la organización ISO se propuso determinar el conjunto general de reglas aplicables a todas las redes. Y bueno, este es el inicio de este modelo OSI. Vamos a revisar algunos conceptos. Origen y destino. Para que las computadoras puedan enviar información a través de una red, todas las conexiones de una red inician en un origen y viajan hacia un destino. Esa es como que la idea general. Ahí estamos viendo dos equipos conectados por una red y van a conectarse por un protocolo llamado TCP. La información que viaja a través de una red se le conoce como paquete, datos o paquete de datos. Entonces todo lo que vamos a enviar de una máquina a otra se le va a conocer como un paquete o paquete de datos. ¿Qué contienen estos paquetes? Bueno, un paquete de datos es una unidad de información lógicamente agrupadas que se desplaza entre los sistemas de computación. Incluye la información origen junto con otros elementos necesarios para que la comunicación sea factible y confiable en relación con los dispositivos destino. Entonces, para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hacia su destino a través de una red, es importante que todos los dispositivos de la red hablen el mismo lenguaje o protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación en una red sea más eficiente. Entonces, por eso vemos que se están dando la mano, porque si entienden qué protocolo usa los dos equipos, van a poderse comunicar. Y otro concepto muy importante son los medios. Durante el estudio del networking, escuchará a menudo la palabra medio. Pues en networking un medio es el material a través del cual viajan los paquetes de datos. Entonces, ¿qué es un medio? Bueno, pues empezamos desde los más antiguos, que son los cables telefónicos. El cable UTP categoría 5, que es el que estás viendo en la imagen en la parte inferior. Casi todos tenemos un cable UTP categoría 5 para conectar nuestros equipos con el módem. Cuando tú contratas un proveedor de servicios de internet, siempre te regalan un cable de estos. Generalmente es amarillo. Otro tipo de medio es el cable coaxial que se utiliza para la televisión por cable. En mi país existe un proveedor de servicios de cable que se llama Megacable, es muy conocido. Y entonces ellos ocupan cable coaxial para llevar este servicio. Y la fibra óptica, que son delgadas fibras de vidrio que transportan luz. No todos los proveedores, en mi país por lo menos, trabajan con fibra óptica, pero hay uno que sí que cuando tú lo contratas te conectas su módem y tiene por medio de un cable de fibra óptica. En este caso en mi país se llama Total Play. Digo, cada país tendrá sus proveedores y algunas otras proveedores en mi mismo país también ofrecen la fibra óptica, pero digamos que este es el más común. Vamos a empezar a ver cómo están las 7 capas del modelo OSI. Bueno, primero, pues vamos a ver que esta normativa está formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar entre dispositivo sobre una red de comunicaciones. Como ves en el gráfico tenemos 2 laptops que se comunican, entonces si la de la izquierda es el origen y la de la derecha es el destino, pues entonces la de la izquierda va a ir bajando de capa en capa. Primero baja a nivel de aplicación, pasa a nivel de presentación, después pasa a nivel de sesión, a nivel de transporte, a nivel de red, a nivel de enlace de datos, pasa a un medio físico. El medio físico recuerda que son los cables, o inclusive es el Wi-Fi. Viajan
por la internet y después vuelva a reensamblar esa información, a pasar por el medio físico, pasa por el medio de enlace de datos, viaja a nivel de red, viaja a nivel de transporte, nivel de sesión, nivel de presentación y nivel de aplicación. Y se reconstruye una información del origen hacia el destino. Ahorita vamos a revisar cada una de estas capas. Empezamos con la capa 7, capa de aplicación. Bueno, es la capa más cercana al usuario, suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. En la misma capa de aplicación, la capa establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de datos. Si requieres recordar la capa 7, piensa en los navegadores web, como ya lo habíamos visto previamente, y en las hojas de cálculo, de procesamiento de texto y las terminales bancarias. Pasamos a la capa 6, la capa de presentación. Esta capa garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación del otro. Recuerda que estamos pasando de una máquina a otra. Entonces, esta se encarga que la información que estamos enviando del origen pueda ser leída por la capa de aplicación del destino. Cumple 3 funciones principales. Estas funciones son las siguientes. Pues le da formateo de datos, el cifrado de datos y la compresión de datos. Aquí estamos viendo de la parte derecha algunos formatos de datos. Tenemos el formato Big Endian, el código ASCII, el Unicode, el EBCDIC, el Little Endian. En la misma capa de presentación, esta capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Pero además, las transacciones financieras utilizan el cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través de Internet. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar de origen y luego descifrarlos en el lugar de destino. Entonces, esto es una de las funciones de la capa de presentación. Bajamos a la siguiente capa, que sería la capa de sesión. En esta capa se proporcionan los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en algunas aplicaciones su utilización es ineludible. La capa de sesión proporciona los siguientes servicios. Bueno, básicamente son 3. Un control del diálogo, que puede ser simultáneo de 2 sentidos. Algunas máquinas se comunican a través del full duplex, es decir, ida y vuelta. Tú envías y también recibes. O alternando en ambos sentidos, como half duplex. También otra de los servicios es el agrupamiento, que el flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos. Y la recuperación, que proporciona un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre los puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransferir los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. En la capa de sesión existe un protocolo llamado RCP, llamada a procedimiento remoto, que permite a un programa ejecutar un código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. Básicamente es este diagrama que estamos viendo aquí. Tenemos un cliente y un servidor. El cliente va a mandar una petición junto con parámetros y el stop. En el lado del servidor hay un desempaquetamiento de la petición, se ejecuta y nuevamente un empaquetamiento y se envía una respuesta. Mientras tanto, el cliente se encuentra en espera y de este modo después hay una continuación de la ejecución. Eso es básicamente a grandes rasgos cómo funciona el protocolo RPC. Los RPC son muy utilizadas dentro del paradigma cliente-servidor, por eso está el gráfico que estás viendo. Otro protocolo de la capa de sesión es el SCP, Secure Copy, utilizado para transferir archivos de forma que los datos son cifrados durante la transferencia, para evitar que potenciales snipers extraigan información útil de los paquetes de datos. Sin embargo, el protocolo mismo no provee autenticación y seguridad, sino que espera que el protocolo subyacente, es decir, otro protocolo auxiliar que se denomina SSH, lo asegura. Este protocolo trabaja en conjunto. Entonces, sí es el Secure Copy, pero requiere forzosamente del protocolo subyacente llamado SSH.
Y aquí vemos un ejemplo en el gráfico. Tenemos una transmisión de FTP desde un cliente. Realiza el Secure Copy, pero se monta sobre el protocolo subyacente SSH para que el FTP del servidor llegue esta comunicación. Continuamos con la capa 4, capa de transporte. Internet tiene dos protocolos principales de capa de transporte. Uno no orientado a la conexión, es decir, UDP, y otro orientado a conexión, el TCP. Esta capa está encargada de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de mantener el flujo de la red. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de las redes físicas de uno u otro. Vamos a revisar los dos protocolos. El primer protocolo UDP. El conjunto de protocolos de Internet soporta un protocolo de transporte no orientado a conexión. En este caso, UDP significa protocolo de datagramas de usuario. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión. Vamos a explicarlo un poquito más claro. ¿Cuál es la ventaja del protocolo UDP? La principal ventaja consiste en su velocidad. Al prescindir de un sistema de verificación de ida y vuelta entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor, el protocolo UDP permite una velocidad de transferencia superior al protocolo TCP. Recuerda que en esta capa existen dos protocolos, el UDP y el TCP. Estamos viendo el UDP. Por eso el protocolo UDP es el más utilizado por los servicios de transmisión de voz o video en streaming, donde la velocidad de transmisión es más importante que una posible pérdida de datos puntual. Entonces, este es el protocolo que ocupan la mayoría de los servidores de streaming. Vamos a ver ahora el protocolo TCP. El protocolo TCP es un protocolo que responde a las siglas de Transfer Control Protocol y es el más habitual para tratarse de un protocolo de transporte orientado a conexión. Está diseñado no solo para transmitir una determinada información entre un dispositivo y otro, sino también para verificar la correcta recepción de la información transmitida entre un dispositivo y otro, o dicho de otro modo, es un protocolo para manejar conexiones de extremo a extremo. Vamos a ver la diferencia entre TCP y UDP. Bueno, la fiabilidad del TCP es más alta que la del UDP. Recuerda que en el UDP lo importante no es la fiabilidad, pero la desventaja del TCP es que tiene una velocidad más baja, en cambio el UDP es más alto. El método de transferencia para el TCP es los paquetes que se van a enviar en una secuencia. En cambio en el UDP los paquetes se envían en un flujo. En la TCP existe una detección y corrección de errores. En cambio en el UDP no existe esa parte, no hay detección y corrección de errores. En TCP existe un control de gestión, en UDP tampoco existe. Y en TCP existe un acuse de recibido. Si falla la conexión, se nos notifica que falló. En el UDP no, solamente el checksum. Bajamos una capa más y llegamos a la capa 3, la capa de red. Es la responsable de posibilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces no habrá falta esta capa de red. Lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes, rearmarlos después en el dispositivo receptor. También busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a su destino. Este se conoce como enrutar. La capa de red proporciona una serie de protocolos y los protocolos de esta capa se pueden clasificar en dos tipos: protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Son cosas distintas. Más adelante haré un video específico de esta capa de red y explicaré cada uno de estos protocolos. Ahorita es de forma muy general. Entonces, los protocolos enrutables son aquellos que viajan con los paquetes. En este caso tenemos tres protocolos muy característicos: el IP, que casi todo el mundo conoce, el IPX y el AppleTalk. En cambio, los de enrutamiento permiten seleccionar las rutas y tenemos el RIP, IGRP, el EIGRP, el OSPF y el BGP. Bajamos un nivel más y llegamos a la capa de enlace de datos. Es la responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Esta capa recibe peticiones de la capa de red, o sea, la capa anterior, y utiliza los servicios de la capa física, la siguiente capa. Observa el gráfico que ves en la pantalla y tenemos dos tarjetas.
que se conecta a través de un medio, en este caso es un cable UTP, y en esta capa existen dos tipos de protocolos muy importantes. El primero es LLC y el segundo es el protocolo de MAC. Entonces, vamos a explicar un poquito qué se refiere a cada uno de estos dos protocolos. El objetivo de esta capa es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente a un servicio orientado a la conexión. Para lograrlo, tiene que montar bloques de información. En este caso, la unidad que se trabaja en esta capa son las tramas, y dotarles de una dirección de capa de enlace, es decir, una MAC address, y gestionar la dirección o corrección de errores y ocuparse del control de flujo entre equipos para evitar que un equipo más rápido desborde a uno más lento. Esa es una de las funciones muy importantes. Como te había dicho anteriormente, la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. La primera subcapa es la subcapa de enlace al medio y la siguiente es la subcapa de enlace lógico. La LLC es el control de enlace lógico o Logical Link Control. Define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores. El protocolo LLC más generalizado es el IEEE 802.2, que incluye las variantes no orientadas a conexión y orientadas a conexión. Por su parte, MAC significa Media Access Control, que se emplea en la familia de estándares de la IEEE 802 para definir la subcapa de control de acceso al medio. Se sitúa en la parte inferior de la capa de enlaces de datos y la implementación exacta de esta subcapa puede variar dependiendo de los requerimientos de la capa física. Por ejemplo, si estamos trabajando en una red Ethernet, Token Ring o WLAN. ¿Cuáles son las funciones de la subcapa MAC? Pues el primero, controlar el acceso al medio físico de transmisión por parte de los dispositivos que comparten el mismo canal de comunicación. Otra función es agregar la dirección MAC del nodo fuente y del nodo de destino en cada una de las tramas que se transmiten. Otra función es, al transmitir en origen, debe delimitar las tramas de red agregando bits de bandera, las llamadas flag, para que el receptor pueda reconocer el inicio y el fin de cada trama. Y al recibir en destino, debe determinar el inicio y el final de una trama de datos dentro de una cadena de bits recibidos por la capa física. Además de efectuar detección y, si procede, corrección de errores en la transmisión. También permite descartar tramas duplicadas o erróneas. Y llegamos a la última capa, la capa física. La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máxima, conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de la capa física. Aquí estamos viendo los cables. Prácticamente la capa física, como su nombre lo dice, trabajamos con los cables, nivel físico. Pero también podría ser en el nivel físico una red inalámbrica. Si desea recordar la capa 1, piensa en señales y medios. Vamos a ver cómo se encuentra, qué es la pila de capas. Observa que en nuestro gráfico vemos una serie de unidades de datos y el nivel o capa a la que se refiere. Por ejemplo, en el nivel de aplicación, la unidad de datos es un dato, que son los servicios de red a aplicaciones. En el siguiente nivel es el nivel de presentación. Aquí se lleva a cabo la representación de datos y también trabajamos con los datos. En el nivel de sesión, que es el siguiente nivel, la comunicación en dispositivos de la red y también trabaja con datos. Y en el nivel de transporte ya no trabajamos con los datos, trabajamos con segmentos. Y aquí se encarga de la conexión de extremo a extremo y del control de flujo de datos. Bajamos un nivel más y trabajamos con paquetes. Hablamos de nivel de red, determinación de la ruta y direccionamiento lógico IP. El siguiente nivel inferior es el nivel de enlace de datos y la unidad de datos que trabaja es la trama y se realiza el direccionamiento físico con la MAC y el LLC. Finalmente llegamos a nivel físico, donde la unidad de datos son los bits y estamos hablando de señales y transmisión binaria. A las primeras, las superiores, las primeras 4 se les denomina capas de anfitrión y las capas más inferiores son las capas del medio. Entonces, el intercambio de información entre dos capas OSI consiste en que cada capa en el sistema fuente se le agrega información de control a los datos y cada capa en el sistema del destino analiza y quita información de control de los datos. Dicho de otra forma, y para terminar,
Veamos, vamos a leer el diagrama de arriba hacia abajo. Entonces, en la parte inferior, en la parte superior tenemos el dato. Al dato, en la capa de aplicación le agregamos un header. Y a este primer nivel se le denomina APDU, donde PDU significa Protocol Data Unit, es decir, Application Protocol Data Unit, A de aplicación. Entonces es protocolo, unidad de datos del protocolo de la capa de aplicación. Bajamos a la capa de presentación y entonces se le agrega a ese dato y ese header se le agrega un nuevo header, que es el header de la capa de presentación, y este se le llama PPDU, que significa Presentation Protocol Data Unit. Bajamos un nivel más y al anterior que se había creado se le agrega un nuevo header y se le agrega el header de la capa de sesión, Session Protocol Data Unit. Y entonces bajamos al siguiente nivel y en el siguiente nivel se va a agregar lo que es otro header. Y aquí se agrega el header del Transport Protocol Data Unit. En este caso es el header de la capa de transporte. Lo interesante es cuando bajamos a la capa de red, no solamente se agrega el header, también se agrega un tail. Y aquí ya no trabajamos con las unidades de datos anteriores, sino aquí hablamos de los paquetes. Bajamos un nivel más y se agrega en el nivel de la capa de enlace lo que se le denomina una trama, pero en la trama se compone de dos partes, de un header y de un tail. Y finalmente, toda esa información se convierte en bits, y esos bits viajan en lo que se ve en la parte inferior, que se denomina el medio físico, que en este caso puede ser un cable UTP, un cable coaxial, el Wi-Fi, fibra óptica, etc. Y esta es la forma en la que trabaja a grandes rasgos el modelo de la capa OSI. Y eso sería todo. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos, hasta la próxima.